Listo. Ok, acabamos de empezar, chicos. Bueno, las personas que vayan a ver este video, estamos meditando un poco. Bueno, mi hermana y Brian, lamentablemente Ariana está bueno, delicada de salud. Estamos meditando en Romanos 1:20, que deja claro que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, toda su deidad, todos sus atributos que no son visibles, se hacen visibles y se hacen, vamos a decirlo, se puede palpar a través de su creación. De modo que no hay excusa, no hay argumentos que pueden negar que Dios existe. No pueden negar que Dios es perfecto y todo. Por ejemplo, esa es una base muy fundamental para poder confiar netamente en las escrituras. Es una de las razones por la cual hay que confiar en estas escrituras, ¿no? El que Dios muestra a través de su creación su eterno poder y toda su deidad y todos sus atributos. Entonces, los atributos que vamos a ver hoy son dos. El primero va a ser, obvio, ¿no? Los dos atributos, no, los atributos, dije bien, creo. Lo dije bien. Muy bien. El primer atributo que vamos a ver hoy va a ser la inmutabilidad. Eso hicimos un repaso la semana pasada, vimos más o menos algo, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. ¿Alguien, uno de los dos, sabe más o menos qué significa la inmutabilidad de Dios? Que no cambia. Ok, tenemos una que no cambia. A ver, Brian. No, ¿Ah? no sé. Ah, ya, perfecto. Bueno, no es perfecto, pues, pero ahí vamos. La inmutabilidad, básicamente lo que dijo mi hermana, es que Dios no cambia. Entonces aquí se refiere al hecho de que simplemente Dios no cambia, no puede cambiar. Dice, hay varios pasajes. Vamos a buscar Hebreos 13:8. Brian, si tienes ahí Hebreos 13:8, yo voy a leer Salmo 33:11. ¿Cuál es tu Biblia, pues? Ya. Hebreos 3. Hebreos 13:8. 13:8. 13:8, ¿qué dice? Vamos a hacerlo ahí. Ya. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien. Es un versículo sencillo, corto, pero que dice una verdad absoluta, una verdad Inmutable. eterna. Apocalipsis. Yo voy a leer Salmos 33:11. Hebreos 12 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Y por siempre. Eso es una de las virtudes, una de las cualidades de Dios, ¿no? Que Él permanece para siempre, justamente lo que dice el Salmo 33:11, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto quiere decir básicamente, dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, o sea, Él no va a cambiar su palabra. ¿Te das cuenta? El consejo que Él tiene va a permanecer siempre, porque Él se anticipa a lo que viene, porque Él conoce el futuro. Es otro de sus atributos que vamos a ir viendo más adelante. A ver, Rubí dice Apocalipsis 1:8. Mientras tanto, viejo, busca Salmos 102, versículo 12. Salmos 102, versículo 12. Rubí va a leer Apocalipsis 1:8. ¿Cómo? Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, está muy claro el pasaje que estamos viendo, Isaías 40:28, que también se puede usar para otro atributo de Dios, es este. Dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual ha creado los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Con referente a la inmutabilidad, vemos que por ser inmutable y no cambiar, él no puede desfallecer, él no puede cansarse. Eso es lo que vimos también
acerca de la misma inmutabilidad que vamos a ver unos puntos más adelante. A ver, Brian, el último pasaje. Salmos 102, 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Amén. Amén. Esa es una de las cosas hermosas que tiene Dios, de que podemos confiar en Él porque Él no cambia. Él simplemente no cambia. Él no tiene nuestras necesidades como vimos la semana pasada con la aceidad, ¿no? Que Dios, nadie depende de Dios, pero nadie depende que Dios no depende de nadie, pero, y vemos cómo Dios lo afirma en su palabra varias veces. Ahí dice, creo que aquí Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículo 11 al 12, afirma lo que dijo el Salmo. También dice, ellos permanecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces aquí vemos la inmutabilidad perfecta de Dios, ¿no? Como Dios no cambia. Y como vimos en la simplicidad de Dios, eso es 100%, 100%. Vimos unos puntos muy importantes que podrían anotarse también. Dice, el primer punto dice, la inmutabilidad es la propiedad peculiar de la eternidad. Si Dios es eterno, como lo vamos a ver en el siguiente punto, si Dios es eterno, eso quiere decir que puede cambiar, pero realmente si estamos estudiando la inmutabilidad de Dios y estamos viendo que Dios en su palabra nos deja claro que Él no cambia, pues entonces vemos que la inmutabilidad es una propiedad muy peculiar acerca de la eternidad, porque puede pasar años y años y años, pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, permanece para siempre. ¿Quedó claro, no? Sí, Entonces, bien. Entonces, otro punto también es que vimos que Él no depende no está sometido a la condición temporal, ¿no? Vimos que Dios, como no está sujeto al tiempo, por eso es que eso lo vamos a ver también más adelante, que Dios es atemporal. Él no vive y Él no le afecta a Él el tiempo, las horas, los días, a Él no le afecta nada de eso. Entonces, eso es otra característica más que podemos estudiar de por qué Dios no cambia, porque Él no está sujeto al tiempo. Entonces, también es que sus decisiones que Él toma ya las tenía pensadas, todo forma parte de un plan. Es, y posiblemente es muy difícil pensar en eso, ¿no? Pero hay que entender que Dios ya lo sabe todo, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la omnisciencia. Entonces Dios no toma decisiones en base a las emociones, porque Dios, ¿qué pasa con Dios? Dios, a pesar de que Él puede sentir, Él puede entristecerse, como dice la Biblia, Él puede gozarse, Él puede hacerlo, eso no lo domina a Dios, ¿ok? Dios no es que Dios es un Dios que no tiene emociones, que no siente. No, la Biblia deja claro varias veces que Dios siente, también se emociona, puede demostrar, ¿no? Cómo es su gozo, cómo es su amor, también cómo es su justicia, su ira, ¿no? Sin embargo, estas no lo dominan, perdón. Y hago un ejemplo muy, muy chévere acerca de un escrito que hizo el maestro y eminencia, como dicen muchos, Agustín, ¿no? Agustín de Hipona. Él hizo un ejemplo muy chévere que puedo mencionarlo acá para que pueda estar claro el tema de la inmutabilidad. Comparando a Dios con nosotros, siempre, ¿no? Recuerda que estamos viendo un atributo exclusivo de Dios. Porque fíjate lo que dice este compadre, dice, los estudiosos, la ciencia o X, buscaron que el cuerpo no cambie, pero obviamente se dieron cuenta que el cuerpo se envejece, se deteriora, tiene hambre, tiene necesidades, cada día más se envejece, va cambiando, va madurando, ¿no? Y lo podemos ver, eso está muy obvio. Entonces nosotros somos seres mutables, somos seres cambiantes. Entonces fueron al alma, ¿no? A esta vamos a decirlo, a esta vida inmaterial que tenemos, que somos también, que es el alma. Y vimos que también la ciencia intentó ver si el alma era
era inmutable. Pero ¿qué quieres? ¿Qué se encontraron? Se encontraron con que el alma también tiene emociones, el alma, el ser humano a través del alma, habló internamente, va adquiriendo experiencia, tenemos caprichos, tenemos deseos que van cambiando y van madurando también, vamos adquiriendo conocimientos y vamos olvidando cosas. Entonces, en todas partes, por todas partes, nosotros somos seres mutables o cambiantes, pero Dios no es mutable, más bien Él es inmutable. Entonces, esta es una doctrina muy bonita, es uno de los atributos de Dios que a mí me gusta mucho porque podemos confiar en que Dios ha permanecido siempre, Él no va a cambiar, Él no depende de caprichos, Él no anda, ¿cómo decirlo? Él no anda fuera del tiempo en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Él no anda inventando, no anda tomando decisiones en el momento. Él sabe todo lo que pasa porque él no cambia. Y él no está, ¿cómo decirlo? No está sujeto al tiempo, no está sujeto a las necesidades, no está sujeto a nada que lo pueda hacer cambiar. Por eso es que al estudiar la doctrina de la creación de Dios y Dios como un ente extra, extra de la creación, pues entendemos que Dios no va a tener las mismas necesidades que nosotros. Es más, Él no tiene ninguna. Entonces, hay que ver a Dios como el creador y no como parte de la creación, porque acuérdense que justamente con esto vamos a entrar al punto número 2, que es la infinitud o eternidad de Dios. Recordemos que Dios también es eterno, que Dios no tuvo un principio ni tiene un final. Entonces, vamos a ver qué quiere decir la infinitud. ¿Quedó claro acerca de la inmutabilidad? ¿Quedó claro? Sí, sí. Chévere, chévere. Entonces, ahí, para que tengan los pasajes pendientes ahí. De todas maneras, ustedes lo anotaron. Creo que ustedes anotaron la semana pasada todo esto. Para Tranquilo. mañana o para el lunes estaré subiendo este video y ya después yo voy a subir, voy a comenzar a subir yo uno individual para cada semana. Bueno, terminamos con la infinitud o eternidad de Dios. Es el hecho de que Dios permanece para siempre, incluso que así como no tiene un final, así mismo no tiene un principio. Simple. Infinitud de Dios o la eternidad de Dios es el simple hecho de que Dios no tiene un principio y no tiene un final. La semana pasada decía que cuando yo era pequeño yo me preguntaba y quería imaginarme cómo Dios había iniciado, cómo se inició Dios. Y era imposible imaginarme cómo rayos no tuvo un principio, ¿no? Y decía que aun si yo hallara un principio de Dios, cómo inició Dios, cuál fue el primer día de Dios o cuándo fue creado, igual tendría que preguntarme qué pasó antes de eso. Y aún antes, y antes, y antes, y antes, y antes, nunca llegaríamos a un origen. Es muy loco porque en nuestra cabeza finita no cabe algo tan increíblemente majestuoso y algo sobrenatural. ¿No? Para nosotros no concebimos que no haya un principio. Cuando vemos algo, una materia, algo que existe, todo tiene para nosotros un principio, todo, todo. Esta laptop, la misma Biblia, en la misma creación tuvo un principio y también tiene un final. Ahora, en nuestro caso que vivimos, que viviremos con Dios, pues viviremos eternamente, pero nosotros sí tuvimos un principio, pero es muy difícil, ¿no? Calcular, pensar, ponerse a imaginar cuándo Dios inició como Dios. Y precisamente eso no cabe en nosotros, pero sí cabe en un ser que es externo a nosotros, que no depende de nuestra humanidad, que no está sujeta a nuestra humanidad. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, papi, vas a buscar Apocalipsis 22:13. Tú vas a buscar Hebreos 7:3. Yo voy a buscar Romanos 1. Bueno, Romanos 1, 2. Vamos a ver. Tú buscas Hebreos 7:3, Brian. Y bueno, ya lo tiene. Yo voy a buscar. Dani dijiste que busca gracias. ¿Y ya? Ah, viejo. Tú vas a buscar Apocalipsis 22:13, perdón, me equivoqué. 22:13. Apocalipsis 22:13 y tú buscas Hebreos. Sí, porque Romanos 1:22 lo vimos.
Apocalipsis 22:13 te toca. Ya, Rebe. Dice así dice. A ver. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, primero y el último. Brutal. A mí me encanta ese pasaje, cómo lo dice tan contundentemente y en el momento en que lo dice, ¿no? El momento de la visión, que es el final de todo, cuando Dios ha hecho el cielo nuevo, tierra nueva, estamos gozándonos con el Señor. Es increíble lo que va a suceder cuando Jesús venga y nos lleve con Él y vivamos con Él eternamente, ¿no? Ese es ya el final de todo, cuando Él ya creó una nueva tierra. ¿Se imaginan vivir en un nuevo Edén? ¿No? Yo me puse a pensar qué habrá sido vivir, cómo habrá sido vivir en el Edén original, ¿no? Pero si permanecemos, ¿no? Si el Señor ya nos escogió y somos salvos, pues vamos a tener la dicha y la oportunidad de poder disfrutar de ese Edén. A ver, Rubí, ¿qué dice Hebreos 7:3? No tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, no tienes comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Está hablando de Jesús mismo, ¿no? Con referente a su sacerdocio, ¿no? Aquí compara el sacerdocio de Jesús. La zona allá, la zona. Y un carro de arriba. Ok, no sé qué pasa. Puedo poner mucho. Entendí. Ya, ok. Vemos cómo Jesús en este pasaje está siendo comparado con el orden de Melquisedec en el ámbito de sacerdocio, ¿no? Porque Jesús también es sacerdote porque él mismo ofreció el sacrificio. Y no solamente que él es el sacerdote, sino que él es el cordero, ¿no? Él es el sacrificio mismo. Entonces aquí vemos cómo Hebreos compara a Jesús en varias facetas, obviamente teniendo paralelo la cultura judía, ¿no? Con referente a los cultos, con referente a los sacrificios, etcétera. Y vemos cómo las profecías se cumplen en Jesús. Y en este punto es increíble cómo el autor de Hebreos dice, ¿no? Que él no tuvo principio ni final, y es increíble, me encanta. Y Habacuc 1, versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío santo? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El principio acá es el Habacuc 1, 12a, ¿no? La primera parte que dice, ¿no eres tú desde el principio? O sea, aquí está hablando acerca de la creación, ¿no? Que ya estaba antes de la creación. Que nosotros obviamente está poniendo aquí el punto de partida, el punto en que se inició, el punto que se inició la creación, ¿no? Y es muy bonito cómo la Biblia está llena de esto. El Salmo 90 también, el Salmo 90, 2 al 4, lo voy a buscar para leérselo rapidito. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y el 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y estamos hablando de algo muy hermoso, ¿no? Estamos hablando de las características de Dios y cómo la palabra de Dios está llena del conocimiento de Dios, y está, para mí, justamente le decía a alguien, no recuerdo, tenemos, justamente el grupo de la iglesia les decía, tenemos una maestra increíble que es la misma palabra de Dios. Nos enseña todo lo que necesitamos saber para tener una vida plena, una vida santa, una vida de servicio que le dé gloria a Dios, ¿no? Porque estamos conociendo a Dios. Entonces hemos visto hasta ahorita cuatro atributos. Uno, la simplicidad de Dios, que básicamente es que Dios no tiene parte, sino que Dios tiene todos los atributos en su máxima expresión. Como por ejemplo pusimos el pasaje de cuando dice Dios es amor, pero también Dios dice, en su palabra dice que Dios es fuego consumidor, pero eso permanece, o sea, están juntos, están unidos. Dios es todo eso. La seidad de Dios, que vimos que Dios no depende de nadie, que él más bien que todo el mundo depende de Dios, el universo depende de Dios. Y vimos cómo Él no tiene
no necesita depender de nada ni de nadie, Él es autoexistente, la vida está en sí misma, vimos varios ejemplos. Y hoy hemos visto la inmutabilidad de Dios, que es el hecho de que Dios no cambia. Y punto, Dios no cambia, vimos varios pasajes, y comparamos a Dios con nosotros y vimos que Dios, que nosotros podemos cambiar físicamente y mentalmente, pero Dios no cambia. Y al final vimos la infinitud o eternidad de Dios, ¿no? Que es el hecho de que Dios permanece siendo desde antes de la creación, no tiene ni principio ni final, como lo vimos en Hebreos. Hermoso, y con eso vamos cerrando y esperando que, bueno, que haya sido de bendición, que hayan podido entender. Y bueno, voy cerrando esto y nos veremos en la próxima. Recuerden que yo voy a estar subiendo este video, luego de este video que vean, voy a empezar a subir yo solo un video para cada semana enviárselo para que ustedes puedan meditar. Recuerden seguir memorizando y seguir acordándose de Romanos 1:20 para la siguiente clase. Vamos a estar memorizando otro pasaje que les voy a dar durante la semana, ¿ok? Para que lo vayamos discutiendo en la siguiente clase. Así que, bendiciones.